Muy buenas noches, bienvenidos a la clase de química. Quería hacer una captura de imagen de la clase, si me ayudan activando las cámaras. Voy a hacer la captura en este momento. Espera un momentito nada más. Ya. Bueno, entonces habíamos ya iniciado con este tema de la química orgánica. Vamos a realizar simplemente una retroalimentación, ¿sí? A ver, al azar, ¿me pueden levantar la manito o a su vez les pregunto, ¿no? Con sus palabras, siempre con sus palabras. Por ejemplo, una definición de lo que sería la química orgánica. A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? A ver, Alexander. Ahí actívele, por favor. Mira, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, le escucho. Sí, la química orgánica tiene que ver con los microorganismos, con, con, con todo lo que tiene que ver sobre la vida, ¿no? La Ya, bio, correcto. Y si hablamos de elementos químicos, ¿cuáles estarían involucrados específicamente en la química bueno, orgánica? moléculas y las moléculas, los elementos químicos, todos los elementos químicos, sí. Ya, pero Están, principalmente es, los elementos que están en el cuerpo humano. listo, conociendo que tenemos los Claro, las como el biomoléculas. oxígeno, como el carbono, como Ujú, el hidrógeno, el agua. eh, correcto. Listo, está muy bien. Está bien la definición. Química de la vida en conclusión, ¿no? Química orgánica. Listo. Así. Muchas gracias al estudiante. A ver, de pronto otro estudiante. Alzando más la manito. A ver, ya les activo. Estudiante Carlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Como dijo el compañero, de la química orgánica es las moléculas, el oxígeno, el agua, el, eso es lo del carbono. Sería Ujú. Ya no lo escuché. Se desactivó el audio, no lo escucho. No se escucha. Algo pasó. Ya. Bueno, gracias al estudiante. Vamos con Luis. Actívele, por favor. Disculpe, licenciada, es que están en fiestas de mi pueblo y justo vivo al lado. Entonces no puedo hablar porque comenzaron a tocar la banda, discúlpeme. Ah, listo, No puedo listo. escuchar, estoy en la clase. Disculpe, iba a hablar, pero no puedo, disculpe. Listo, no hay problema. Estamos enfiestados. Bueno, a ver, ya tenemos la definición acerca de lo que es la química orgánica. Si les digo la diferencia, así que se les venga a la mente, de acuerdo a la explicación que les di, entre lo que sería la química orgánica con la química inorgánica. ¿Qué me podrían decir ustedes? A ver. A ver, el estudiante Rubén, active, por favor. A ver, dígame. Con sus palabras, ¿no? Dice licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me podría decir?
yo siento que la química orgánica es como que se trata de ver las cosas como que el agua en las plantas, el ser humano, de cierta manera todo lo que se podría decir como en este caso como la química inorgánica es todo lo que quién sabe nos puede rodear, ¿no? Como le decía, o sea, las plantas, el ser humano, el agua y en cierta manera las moléculas, los carbonos y la inorgánica es como que siento que de cierta manera puede ser, ¿no? Como que, a ver, no es de cierta manera como que inorgánica, es algo siento como que no se puede como que palpar o sentir, algo así más o menos. Ya, gracias al estudiante. A ver, no sé si el estudiante Alexander también está levantando nuevamente la manito. A ver, Sí, ingeniera, a ver. la química inorgánica son los elementos químicos que están fuera del cuerpo, son las formulaciones químicas como los ácidos, como las composiciones químicas que se hacen fuera del cuerpo del ser humano. Por ejemplo, a las reacciones químicas, ¿no? Listo. Ya. Gracias al estudiante también. De pronto, otro estudiante. Bueno, aquí les quisiera aclarar que, si bien es cierto que habíamos mencionado que la química orgánica es pues la química de la vida, específicamente en los seres vivos, vamos a encontrar en los porcentajes que les mencionaba en los 4 elementos básicos, ¿no? Del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero si hacemos un análisis general, recordemos que hablábamos también, inclusive un estudiante acabó de mencionar la molécula de agua, ¿sí? Y si analizamos la molécula de agua, ya la habíamos estudiado dentro de lo que era, pues, la química inorgánica, ¿correcto? Entonces, importante señalar que con un menor porcentaje se encontraría pues los compuestos inorgánicos, pero también están, por ejemplo, en los seres vivos, el ser humano en sí, ¿no? Recordando pues los bioelementos y las biomoléculas. Simplemente si hablamos de proporciones en mayor cantidad, los elementos del CHON, ¿no? Y en menor proporción serían pues el resto de los elementos que ya analizamos en la tabla periódica. Y aparte pues otras propiedades como se mencionaba, la conducción del calor, la electricidad, la maleabilidad, que por lo general en los compuestos inorgánicos es muchísimo mayor en comparación a los compuestos orgánicos, ¿sí? Bueno, también habíamos analizado acerca de los tipos de carbono, también los enlaces, ¿no? Que realizaba el carbono, la hibridación, ¿sí? Entonces es importante señalar los que ya analizamos que correspondían al carbono primario, secundario y el terciario. El nombre en sí, de acuerdo pues a las moléculas de carbono que se iban uniendo, ¿no es cierto? Vamos a seguir analizando acerca del carbono cuaternario para finalmente poder realizar un ejercicio de refuerzo en donde vamos a poner ya no una cadena tan simple como poníamos de 2, de 3 carbonos, ya le vamos a poner un poquito más larga. Por eso les decía que era fundamental ir comprendiendo más que observarle a simple vista el ejemplo, porque realmente era muy sencillo porque estábamos trabajando, como les menciono, con pocos átomos de carbono, ir comprendiendo en sí qué es un carbono primario, qué es un carbono secundario, un terciario, un cuaternario, ¿sí? Teniendo muy en cuenta la definición, las características, pues resulta mucho más sencillo en una cadena larga poder identificar, ¿no? Los tipos de carbono. Listo, les voy a compartir.
Listo, ahí habíamos analizado hasta el carbono terciario. Vamos a ver el carbono que nos faltaba. Carbono cuaternario. Entonces, en este punto poder señalar que el carbono cuaternario es aquel átomo de carbono que está unido a 4 átomos de carbono. Del ejemplo. Entonces, haciendo el análisis, sabemos que pues tenemos en el caso del carbono, pues los 4 electrones de valencia. Recordando que los electrones de valencia son aquellos que nos permiten, pues, de cualquier elemento químico realizar, pues, un enlace que puede, ya sea compartir electrones con otro elemento químico, aceptar electrones o ceder también electrones. Entonces, por ello es que tenemos solamente hasta el carbón cuaternario, ¿sí? Entonces vamos a ponerle de acuerdo a lo que nos dice el concepto. Sería en este caso el carbono. Ponerle acá. Vamos a ir analizando. A ver, acá ponemos bien. Listo. Entonces, simplemente vamos viendo que debe completar cada carbono sus enlaces, ¿no? De 4. Si abrimos carbono-carbono, pues el resto se irá uniendo a hidrógenos. No siempre, ¿no? Esto ya les había explicado. Miren, en este ejemplo ya está un poquito más larga la cadena, ¿no? Listo. Entonces vamos a ir analizando el carbono cuaternario. En este caso, miren, aquí se observa este carbono cuaternario, ¿sí? Vamos a ponerle como un circulito. Entonces vemos que sus 4 enlaces están unidos a otros átomos de carbono. Aquí ya observamos un carbono primario. Por acá también observamos otro carbono primario.
Listo. Ya también vemos otro carbono primario. Y además de ello, vemos carbono secundario. Listo. Entonces recordemos la forma de representar carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y el carbono cuaternario. Listo. Me dicen por favor en el chat cuántos carbonos primarios les pongo. Dos. Listo. Entonces vamos nuevamente a la definición. Un carbono primario es aquel que se une solo a un átomo de carbono, ¿sí? Entonces, miren, les puse como para identificar el triangulito en el carbono primario, ¿no? Aquí vemos que este carbono se une a otro átomo de carbono. Igualmente, miren este también y este también, ¿no? Se une solamente a otro átomo de carbono. Contamos 1, 2, 3 y 4. 4 carbonos primarios. Observen, por favor, carbono secundario. Tengo 1, 2, 3. Cuenten, por favor. Observen primero la cadena. Recuerden la definición. Y luego me dicen cuántos carbonos primarios. Perdón, secundarios están. Tres. Ya. 2, listo. Entonces vamos observándole. No importa que se equivoquen, ¿no? Solamente es para que ustedes pues puedan participar, puedan darse cuenta si es que se equivocaron y también puedan darse cuenta que si están viendo correctamente, ¿sí? Entonces en este caso vamos a la definición que pues un carbono secundario es aquel carbono que se une a dos átomos de carbono. Aquí observamos uno, en este carbono se une un enlace a uno y a dos carbonos. Entonces tenemos 1 y 2 con esas características. Fácil ir identificándolo con figuras o con colores, eso sí les había mencionado, ¿no? En este caso le hice con el mismo color rojo, pero con las figuras que les va a ir diferenciando, ¿no? Entre lo que sería un carbono primario con un secundario. Y pues aquí vemos que tenemos 2 carbonos secundarios. Carbono terciario, díganme en cuántos. Tres carbonos terciarios. A ver. 3. Listo. Entonces, en este caso, la teoría, vamos a verle acá, ¿no? Miren, aquí está la definición del carbono terciario. Nos dice, es aquel átomo de carbono que está unido a 3 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, miren, esta es la estructura de un carbono terciario. Sus 3 enlaces se unen a carbonos. Aquí se me ha borrado la C, pero bueno, pongámosle. Entonces se une a 3 átomos de carbono, ¿sí?
Y otra forma de verle es que este carbono tiene un solo enlace unido al hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que podemos observar en cuanto a un carbono terciario. Vamos viéndole en nuestro ejemplo. ¿Dónde está el carbono que tiene esa característica, sí? Si se ponen a analizar y observan bien, nuevamente, por favor, pongan en el chat cuántos carbonos terciarios. Con la característica que les acabé de recordar, porque ya habíamos visto. Entonces, ¿cuántos carbonos terciarios? Sí, correcto. No vemos el carbono que se esté uniendo a 3 átomos de carbono. Solamente hemos observado, pues, el primario, el secundario hasta el momento, ¿sí? El terciario no hay, no tenemos en esta cadena. Entonces, si no existe, podemos ser. ¿Listo? Vamos con el último, el carbono cuaternario. ¿Cuántos estarán? Observen, por favor. Listo. Tendríamos solamente uno, ¿sí? Aquí lo puse en el centro, donde vemos que todos sus enlaces se unen, pues, a los átomos de carbono, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que tenemos solamente uno. Entonces, de acuerdo a la participación, pues, estamos bien, ¿sí? Estamos correctamente en las definiciones, podemos ir identificando claramente las diferencias entre cada tipo de carbono. Entonces les voy a poner un ejercicio, ¿listo? En este ejercicio vamos a ir identificando. Voy a ponerlos de acá. Ejercicio, donde vamos a ir analizando, pues, como les dije, los tipos de carbono. Entonces pongamos de la fórmula, pues ya conocemos también los tipos de fórmulas. Vamos a ponerle en la fórmula desarrollada. Con sus palabras, por favor me ponen en el chat o me hacen la manito. ¿Qué es una fórmula desarrollada? ¿Qué me pueden decir? Estos conceptos sí son importantes porque apenas estamos iniciando con la química orgánica y pues de aquí en adelante vamos a seguir manejando estas definiciones. Entonces sí me interesa que estén claras, ¿sí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué será una fórmula desarrollada? Ya habíamos visto la desarrollada, semidesarrollada, molecular, empírica. ¿Qué será la fórmula desarrollada? Vamos pensándole hasta mientras le escribo el ejemplo. Ahí me levantan nomás la manito o me escriben, por favor, en el chat.
A ver, el estudiante Alexander. Sí, ingeniera, de lo que habíamos visto en la clase anterior, ahí habíamos visto la fórmula desarrollada, que son las proyecciones. Son las proyecciones que se establecen de una manera, se puede decir, indefinida, ¿no? Ya. En este caso del átomo de carbono, las proyecciones que se hacen con el hidrógeno, que pueden ser de manera, o sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, ¿no? A los diferentes extremos del Listo. elemento, Sí, ¿no? Son las sí, sí. proyecciones que se dibujan, ¿no? Correcto, sí, está bien, ¿no? Sí le comprendo lo que me trata de decir. Está bien la definición. Gracias al estudiante. Las proyecciones, por ejemplo, en este caso, lo que estoy realizando en este momento, ¿sí? Es lo que nos dice el estudiante. Entonces, importante, un concepto muy básico, muy sencillo, decir que, pues, en el caso de la fórmula desarrollada, se ven todos sus enlaces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la fórmula molecular, ¿qué pasa en la fórmula molecular? Ya no ponemos, en este caso, miren, esta forma de representar, vemos que el carbono, las líneas que nos representan los enlaces, las 4 líneas, y pues en un enlace, una línea, se une pues a otro carbono y el resto de los enlaces se unen a hidrógenos, ¿sí? Podemos observar esos enlaces, esas uniones con, ya sea con el carbono o ya sea con el hidrógeno. Eso es una fórmula desarrollada. Pero si nos centramos solamente en esta partecita de aquí, que les acabé de explicar, y mencionamos, por ejemplo, la fórmula molecular, en cambio ya no podemos ver los enlaces porque en una fórmula molecular diríamos CH3, ¿sí? Ahí no estamos observando gráficamente los enlaces, sino en cantidades numéricas. Por ejemplo, la molécula de agua. Entonces, miren, si le pongo la molécula de agua y la expresión, sería una expresión, ¿no? Vemos aquí fórmula molecular. Si hablamos de fórmula molecular, vemos cantidades numéricas. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En cambio, si les digo, de esa misma molécula de agua, quiero por favor que me representen con fórmula desarrollada. Ya, la fórmula desarrollada. Entonces, recuerdo los conceptos y ¿qué me dice? Me dice que el oxígeno se unirá a 2 átomos de hidrógeno. Eso es lo que me está diciendo. ¿Listo? Entonces, aquí vemos los enlaces gráficamente, ¿sí? Y en cambio en la fórmula molecular vemos las cantidades numéricas. Esa sería la diferencia. Entonces, en este caso, sí se vuelve un poquito más complicado en cuanto al poder representar, miren, en una cadena orgánica, un compuesto orgánico, la fórmula desarrollar. Pero si ustedes me preguntan cuál sería la forma más fácil entre una fórmula desarrollada, molecular, semidesarrollada, ir identificando los tipos de carbono, sería precisamente en esta, ¿no? En la desarrollada, porque claramente podemos recordar las definiciones que ya tenemos sobre los tipos de carbono y pues simplemente vamos poniéndole con los colores que les decía para ir diferenciando. Entonces, por favor, en este momento quiero que le copien tal como está. Sería ideal que tengan por ahí un cuadernito a la mano. Le copien en este momento la fórmula en la cadena carbonada
Y con colores o con figuras, como les dije, si no tienen colores no pasa nada, pero con figuras. Si yo observo tres, por decirles, ¿no? Todavía no le hago. Entonces, si observo que en esta cadena veo 3 carbonos primarios, entonces le pongo el triángulo, ¿sí? Carbonos secundarios, puedo ponerle un círculo, un óvalo, un cuadrado, entonces van diferenciando. Por favor, hagan eso en este momento y luego pues ya vamos a pasar a preguntar para ir reforzando. Lo que me interesa más allá de solamente estar hablando y hablando es que ustedes comprendan y pues así poder avanzar bien, ¿no? Entonces háganle, por favor. Vean los tipos de carbono, carbono primario, secundario, terciario y cuaternario.
Listo. A ver, vamos a irle viendo ya. Vamos nuevamente con la simbología. Uno primario, secundario,